Bienvenidos y bienvenidas, yo soy César, el narrador de Hablemos de lo que no existe, y aquí estamos en este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe Clips, en donde vas a tener historias de terror para llevar. Ahora sí, te voy a dejar con una historia que sé que te va a encantar. Encantar aquí es igual a aterrar. Por esta razón, es importante que tus niños no crean en duendes. La historia que te voy a contar le ocurrió a Rosa cuando tenía entre 5 y 6 años. Al día de hoy, para que estés tranquilo con lo que estás a punto de escuchar, ella tiene cerca de 29 años. Rosa era una niña que tenía cierto detalle de personalidad que no se dieron cuenta al inicio sus papás. Ella tenía mucho problema para mantener enfocada su atención y mantener haciéndose una tarea durante mucho tiempo. Seguir indicaciones, Dios mío, era pedirle algo demasiado pesado a esta niña. Esta niña era muy inquieta, decía su mamá, porque anda de un lado para otro. Todo el tiempo tiene que estar haciendo actividades. Parece como si hubiera comido mucho azúcar, le decía siempre la mamá. Eran las creencias, la idea de la familia de esta Rosa. La situación es que inquieta y con esta personalidad como todo el tiempo haciendo cosas y distraída de cierta manera, provocaba que Rosa también fuera como que una niña en la que fácilmente los papás aprendieron a distraerse de ella. Hubo una secuencia de eventos difíciles para la familia que se conjugaron para que ocurrieran lo que estoy a punto de decirte. Cosas muy cortas, muy sencillas, pero muy tristes. La primera es que el papá de un día para otro se queda sin empleo. Y ahora, quedándose sin empleo, ya traían una cantidad de deudas muy fuertes en ese momento de la vida, y el papá está vuelto loco buscando cualquier trabajo que le den para poder de ahí juntar unos pesos, unos centavos y poder pagar este tipo de deudas y hacer frente y traer ahí pan a la mesa todos los días. Eso hace que el tipo, si tú lo veías entre semana o cualquier día y él estaba despierto, era un zombie. No te podía mantener la atención, lo veías con la mirada ya perdida y muerta, porque a veces tenía días en la semana que tenía hasta 3 trabajos y salía de uno para entrar al otro y salía de ese para entrar al otro. ¿Cuándo dormía? No dormía. Por eso estaba así. Eso jamás le hubiera durado mucho tiempo, solo fue una temporada. Pasa la situación difícil número 2. El tío de la mamá de Rosa, entonces ya una persona ya entrada en años, esta persona fallece en unas circunstancias difíciles y hay un velorio, pero el papá ni está en condiciones mentales ni puede por los múltiples trabajos que trae y tiene que ir la mamá con Rosita. Y eso es lo que lleva a la tercera circunstancia. Un panteón con una niña que no se puede mantener ahí, con una señora que el estrés que ha estado viviendo últimamente es enorme, hace que no estés como que en una circunstancia idónea. Cuando entran al panteón, lo primero que dijo la mamá de Rosita a su niña fue: Rosita, por favor, te voy a agarrar de la mano, no te sueltes y por favor, mantén la compostura, no te pongas a cantar, no te pongas a bailar, no estés haciendo ruido, por favor, silencio, es un momento importante para nosotros y no te puedes ir del lado mío, ¿está bien? Y la niña nada más le dijo así. La mamá ya sabía que ni la había escuchado de cierta manera ni le había prestado atención. Vuelvo a decir, se acostumbraron a hacer como que sí las cosas y a rápidamente perderse. Cuando van hacia el momento del entierro, ya estaba avanzado, había llegado ella algo tarde. Igualmente situaciones de la niña, el tiempo que tardó en cambiarse, etc. Por eso cuando llega está triste, desalineada, desgastada, distraída. Llegan a este lugar, Rosita saluda a un par de personas se acercan con Rosita y es tiempo suficiente para que la mamá le pierda la atención a la niña. Y la niña se fue. Porque después de 30 segundos, un minuto de estar viendo a todos los adultos ahí, qué aburrido. Y entonces la niña empezó a caminar viendo ese lugar que para ella no tenía ningún significado, era la primera vez que estaba ahí y era un lugar tan maravilloso, tan diferente. Y por un lado había pasto, por otro lado había tierra, había cosas muy sucias, había cosas muy limpias, había casas dentro del lugar, casas chiquitas, cosas con cristales, había fotografía y extrañamente no había nadie aparte de su familia, nadie. Lo que sí es que conforme iba caminando se iba dando cuenta que ya estaba bastante oscuro y en ese lugar, cuando se empezaban a llegar las sombras, sí se veía un poquito tétrico. Y caminando entre lo que ella no sabía que eran tumbas y lápidas, empezó a andar por ahí y de repente escuchó detrás de lo que ella no sabía que se llamaba mausoleo, una vocecita que le dijo: «Hey, tengo un dulce, ¿quieres?». Y entonces ella voltea y ve una mano, que se ve una mano sucia porque está verde y trae colgando una paleta. Y le dice: «¿Quieres?». Y entonces ella se queda parada porque en algún momento su mamá le había dicho, no se acuerda cuándo, pero le dijo que no lo hará con extraños. Y Rosita está ahí viendo la mano verde y le mueve la cabeza así
Y después le hacía así, porque Rosita es transparente y realmente la paleta sí se le antojó. Eran estas paletas cubiertas de chocolate y con malvaviscos y algo que un niño pues, le iba a gustar y a Rosita le encantaba. Entonces hizo así, después así, y aunque no había nadie observando, la paleta se empezó a mover. Pero Rosita algo dentro de ella la contuvo. Y después se asomó un tipo que ella lo vio y dijo así en voz alta: ¡Ah! Un duende. Un tipo con la cara pintada de verde, con unas orejas puntiagudas sobrepuestas, y le dice: ven niña, aquí tengo más niños y tengo más dulces. Ven, ¿quieres la paleta? Y ella le vuelve a hacer así. Le dice: mira, toma. Es más, te la voy a poner aquí para que la agarres. Y se la acerca. Y Rosita alargó lo suficiente la mano para que el duende, que tenía muy bien medidas estas cosas, el duende acercó su otra mano pintada de verde, le agarrara su manita y la estiró. Rosita no tenía suficiente fuerza para mantenerse ahí, así es que este tipo la levantó. Y entonces el duende, como se acuerda Rosita, le aventó sus polvos mágicos en la cara. Porque cuando le cayó ese polvo, empezó a sentir que todo se nublaba y se ponía como un poquito oscuro. Y sintió donde el duende la cargó y empezó a escuchar gritos alrededor. Cuando despertó estaba en el hospital y estaba la mamá al lado llorando, muy desconsolada, pidiéndole perdón a la niña por haberle perdido la mirada. Y le dice: no mamá, pero no pasó nada mamá, me encontré un duende. El doctor y la mamá se quedaron callados. La niña estuvo muy cerca de que no la pasara bien. Y todo simplemente quedó en esta mala anécdota de Rosita. Antonio tiene miedo y evita los panteones. ¿Quieres saber por qué? Te recomiendo escuchar esta historia. Antonio tiene miedo y evita los cementerios. Cuando él era pequeño, tuvo un par de vivencias bastante extrañas que han hecho que al día de hoy tome sus reservas y evite estos lugares, estos camposantos. La familia de Antonio tenía una tradición y siempre, en 3 ocasiones del año, iban al cementerio a visitar a sus fieles difuntos. Familiares que tenían ahí, a veces tíos, en ocasiones a la abuela, al abuelo, porque la tradición trataba en el que se enfocaban en una sola persona. Cuando fueron en estos años, más o menos cuando Antonio tenía alrededor de unos 8 o 9 años, ocurrió lo que estoy a punto de decirte, algo bastante extraño. Resulta que Antonio, estando ahí, estando en el cementerio, llega un momento en el que está aburrido porque sus papás hacían como este diálogo con los familiares, llevando un poquito de plática pero mucho en oración, y era una oración en silencio, tradición muy personal, muy de su familia. Antonio estaba muy pequeño para soportar tiempos tan prolongados de meditación, de reflexión. Entonces, a sus 9 añitos, más o menos por esa edad, cuando estaba ahí con sus papás, en algún momento le ganó la desesperación y comenzó a caminar. Se topó con una tumba que le llamó mucho la atención. Era un pedacito enrejado en el que estaba todo cubierto de flores y al fondo se veía una lápida grande y cuadrada. La lápida estaba desgastada. Aparte, Antonio a sus 9 años no le prestaba mucha atención a la lectura, pero le maravillaba que en medio de todo ese lugar, que tenía mucha tierra, que estaba todo con muchos colores grises por las lápidas, ese espacio estaba lleno de flores y las flores estaban muy bonitas. Cuando él estaba ahí, se acercó a las flores, tocó una y entonces le habló una mujer que él no se había dado cuenta que estaba ahí y le dice: ¿te gustan? Y dice: sí, son muy bonitas. Y le dice: esta es la única tumba de todo el cementerio que tiene flores. Y entonces Antonio le preguntó: ¿y sabe por qué pasa eso? Y dice: no sé por qué pasa eso, pero yo creo que son personas que dejaron mucho amor para sus familiares. Antonio no entiende bien de lo que le está hablando, es apenas un niño, pero ve en el rostro de esta mujer, una mujer mayor, de cabello cano, regordeta, con una voz muy dulce, como que ve en ella a una persona en la que puede confiar, una persona que lo hace sentir a gusto. Como se siente a gusto, entonces prosigue hablando sin pensar mucho y le dice: ¿usted conocía a las personas que están aquí? Y ella le responde: sí, hace mucho tiempo los conocí. Entonces Antonio escucha por ahí la voz de su mamá, se despide y se va corriendo. A partir de esa ocasión, cuando iba al cementerio, ya no se desesperaba tanto. Iba pensando en que ahí tenía una amiga. Ese año fueron
las 3 ocasiones, esta fue la primera, en la segunda ocasión que fue, llegó al lugar de las flores. Cuando estaban ahí las flores, empezó a tocarlas y después de 5 o 10 minutos vio a la mujer que estaba justo al lado de él y la volteó a ver y le dice: oiga, yo no le he preguntado, pero ¿usted cómo se llama? Y la señora le dice: me llamo Heréndira, ¿tú cómo te llamas? Y Antonio dice: me llamo Antonio. Y ella: tienes un nombre muy bonito. ¿Tú por qué viniste aquí? Y Antonio le dice: mis papás vienen aquí a visitar personas que quieren, que ya no están, pero yo no los conocí. ¿Y tú crees que tus papás hayan querido mucho a esas personas? Y Antonio le responde como con esta forma que tienen los niños en los que amarran las cosas muy rápido, y le hace en un segundo la respuesta más bonita que le pudo haber dicho y le dice: sí, pero no creo que hayan querido tanto como usted quiere a estas personas. Y la señora Heréndira le dice: ¿por qué dices eso, Antonio? Dice: por las flores. Este es el único lugar que tiene flores y usted me dijo que ha de ser porque las personas que quisieron a ellos los han de querer mucho. La señora se puso muy contenta, muy feliz, los ojos se le pusieron un poquito vidriosos. Antonio se volvió a concentrar en las flores porque él no conocía de flores, no sé qué flores había ahí, pero dice que eran de muchos colores. Vio flores como en color azul, casi morado, unas flores violeta, unas amarillas, y él estaba fascinado, nunca había visto tantos colores. Cuando le habló su mamá, se olvidó de despedirse de doña Heréndira. Entonces se fue con su mamá y su mamá le dijo: oye, ¿dónde andabas? Van 3 veces que te hablo y no respondes. Perdón, mamá, es que estaba en la tumba con las flores. Cuando la mamá escuchó eso, lo abrazó y se lo llevó y le dijo: no vayas para allá, no vayas para allá. Y Antonio: ¿pero por qué? Y le dice Antonio: nada más no vayas. Cuando volvamos a venir, si quieres venir con nosotros, prométeme que no vas a ir a la tumba con flores. Y le dice: mamá, pero pues yo ya tengo una amiga ahí. Y me dice: ni me digas nada. Si quieres volver a venir, prométeme de una vez. No vas a volver a ir a la tumba con flores. Miren, y Antonio, lo que sea de cada quien, era muy inteligente, pero también era canijo. Así es que el pequeño Antonio le dijo: sí, mamá, está bien, pero no pensaba cumplir su promesa en ningún momento. Solo era para que su mamá estuviera tranquila, pero la próxima vez que viniera, claro que iba a visitar a su amiga y claro que iba a estar ahí en la tumba con las flores. La tercera vez ese año es cuando pasó lo que Antonio hizo que se diera cuenta que él tiene algo extraño, porque llegaron al cementerio, notó que su mamá estaba muy al pendiente de él, y entonces, en la primera distracción, después de casi media hora de estar en el cementerio, cuando su mamá cerró los ojos para empezar a hacer algún tipo de oración, él no lo dudó un segundo, agarró vuelo y salió corriendo. Y a mitad del camino gritó: mamá, ya sabes dónde encontrarme. Y su mamá comenzó a corretearlo y empezó a gritar de él: Antonio, te dije que no, me lo prometiste, me lo prometiste. Y dice: sí, pero ¿cómo me voy a ir sin despedirme de doña Heréndira? Y sigue corriendo el niño rumbo a la tumba de flores, pero se perdió, no la encontró. Y le empezó a preguntar a su mamá: oye, mamá, ¿dónde está la tumba? ¿Dónde está doña Heréndira? ¿Dónde están las flores? Y dice: ¿quién es doña Heréndira? Mi amiga. Cada vez que he venido a la tumba de las flores, ella está ahí. Y entonces su mamá le dice: a ver, ¿por dónde era? Y empiezan a ubicar el terreno, están buscando el lugar. Y no está la tumba de las flores. No está por ninguna parte. De repente, llevan más de 20 minutos ahí. El papá ya está impaciente, les está diciendo que ya es hora de irse. Y viene un trabajador del cementerio. Y la señora se acerca ya para preguntarle, aun cuando tenía miedo de ese lugar de las flores, pero como ya no vio ninguna, se tranquilizó y le preguntó al trabajador: oiga, mi hijo está buscando la tumba de las flores. Dice: no sabe dónde está. Y le guiña un ojo como para que le siga el juego. Y el del cementerio le dice: pues está enfrente de usted, señora. Y donde voltean hay una reja, está un montón de tierra y está una lápida viejita. Y Antonio dice: no era así, es una con flores. Dice: no, es que vinieron unos tipos y estuvieron aquí abriendo tumbas y abrieron esta. Y después de que la abrieron, se marchitaron las flores. Eso hace como un mes. Y ya no se han vuelto a levantar. Cuando escuchó esto, Antonio se quedó impactado. Volteó hacia la tumba, vio que en efecto sí era la tumba que había estado antes, pero como ahora no tenía flores y era lo único que le prestaba atención, pues simple y sencillamente no la había reconocido. Se acerca a la reja, intenta recordar el lugar, lo está viendo ahí enfrente, y entonces escucha algo detrás de él que le pone la piel chinita para siempre. 2 cositas. La primera, el trabajador diciendo: todos creemos que doña Heréndira ya está descansando en paz. Eso le puso la piel chinita a Antonio. Y está a punto de decir: ¿cómo que doña Heréndira está descansando en paz? Está a punto de recalcar esas palabras y como voltear con la persona para decirle: ¿de qué me estás hablando? Cuando escuchó la voz de doña Heréndira en su oído, que le dijo: adiós, Antonio, y gracias. Desde ahí Antonio se quedó callado, porque se dio cuenta que hay algo en él.
algo extraño, porque él puede percibir fantasmas. Desde ahí comenzó a tomar cierta distancia en los cementerios, porque para él los fantasmas que ve no son diferentes a una persona común y corriente. Los que se dan cuenta son los de alrededor, los que ven o los que vieron cuando era niño que estaba hablando solo ahí en la tumba, y los que vieron en los siguientes panteones que era un chico que parecía que estaba loco porque platicaba con el aire. Por eso al día de hoy toma sus reservas, no vaya a ser que esté hablando con un muerto. Esta historia le pasó a una amiga de la familia. Ella pasó una situación muy complicada con su mamá. Su mamá tuvo cáncer. Fue un cáncer muy agresivo que cuando recién le dieron el diagnóstico, al poco tiempo estuvo hospitalizada, ya no pudo salir del hospital. Y pues son situaciones que desgastan mucho a su familia. Ella es muy unida a sus hermanos, son 4. Entonces, pues siempre estaban ahí con la mamá, acomodaban horarios de trabajo, pero nunca la dejaban sola ahí en el hospital. Ya conocían ahí a todas las enfermeras, porque pues obviamente fue casi un año lo que estuvieron ahí con la mamá de esta amiga internada mucho tiempo. Y pues ya el último mes fue el más pesado porque pues ellos veían que la mamá ya no respondía a los medicamentos ni a nada, ya era como pues lo último de este proceso. Y a ella le tocó estar ahí solita cuando su mamá fallece. Y pues entre tanto tristeza, dolor, porque a veces uno puede pensar que cuando ya es una muerte pues anunciada, pues te vas haciendo la idea, pero pues al final yo creo que nadie está del todo preparado para soltar, ¿no? Entonces ella traía muy volada la cabeza, en lo que el doctor le decía que qué papeles tenía que traer, pues para poder seguir con el proceso y pues lo del funeral. Ella traía un montón de cosas en lo que le estaba avisando a los hermanos, lo que había pasado. Total, el doctor le dice, ¿sabes qué? Mira, aquí hay una salita, aquí siéntate un ratito, haz las llamadas que tengas que hacer. Y dice que ella, o sea, después ella platicaba que ni siquiera pudo llorar en ese momento. Como fueron tantas cosas y emociones, pues se cuenta que, ok, ¿qué hago? Le marco a mis hermanos y este papel y falta ver dónde está los documentos de mamá, todo. Entonces se cuenta que yo estaba más acelerada que con estas ganas de llorar, ¿no? Como que fue su manera de reaccionar. Ella nos contó después ya cuando fue el sepelio, que justamente está el sepelio y ya pudo como que empezar a aterrizar, soltar y llorar. Pero en el proceso que fallece la mamá y en el hospital fue como un acelere y habla a los hermanos y total dice que ella se sienta ahí en esa salita que la dejó el doctor y que estaba ahí en el celular muy apresurada pues mandando mensajes y que avisándole a todo mundo lo que había pasado y que dice yo no sé cuánto tiempo tenía una señora al lado mío sentada. Si yo de repente ya vi de reojo que estaba aquí una señora, pues ya se veía también una señora de edad y dijo pues a lo mejor está esperando a alguien, no creo que no se veía enferma, yo creo que viene acompañando a alguien o a lo mejor nada más a consulta. Y ya ella de que, buenas tardes, y siguió ella en lo suyo y la señora, buenas tardes, y que le dice que ya se fue mamá. Y se quedó, ¿usted conoce a mi mamá? Le dice, sí, ya se fue mamá. O sea, como diciéndole, ya se fue tu mamá. Y ella como que medio le ignoró de que, pues, no sé qué está hablando esta señora, no sé. Ya siguió ella con las cosas de que, sí, no, como que no le prestó atención, con la cabeza pues embolada, nomás le dijo, y pues ella siguió haciendo sus cosas y todo. Y en eso pues ya pasa un ratito más y dice que la señora se levanta. Y en eso ya ella voltea y que la voltea a ver y que le dice, pues que le vaya bien, ¿verdad? Y que en eso la señora le dice una frase que era la frase que siempre decía su mamá cuando se despedía de ellos. Nos vemos mañana si Dios nos da licencia. Y ya se quedó, porque le hizo, o sea, la señora voltea, pues que le vaya bien. Nos vemos mañana si Dios nos da licencia. Y ya se quedó como que muy sacada de onda porque dice, porque diría exactamente la frase de mi mamá. Sabemos que las señoras sí tienden a decirle que Dios te bendiga, si Dios lo permite, pero exactamente nos vemos mañana si Dios nos da licencia. Pues la señora no lo iba a ver mañana, o sea, como que le hizo mucho shock y más porque le dice, ya se fue mamá, o sea, ya como que ya empezó a ver que pues ¿qué pasó? Y ya, pues ya se tranquilizó, la señora pues como que salió por el pasillo y todo, hacen todo el proceso y al otro día, o creo que ese mismo día en la noche, ella va a recoger las cosas que tenía ahí de su mamá. Como fue mucho tiempo el que estuvo en el hospital, pues le entregaron todas las pertenencias de su mamá. Y ahí aprovechó ya para platicarle a una enfermera. Le dice, oye, fíjate que en la tarde que falleció mamá, que estuve yo ahí en la sala de espera,
una señora me dijo, ya se fue mamá, y pues yo dije, a lo mejor la conoció a mi mamá, pues de tanto tiempo que estuvo aquí. Y le dio la descripción de la señora, ¿no? Pues una señora que viniera con alguien o porque estaba sentada ahí. No, pues pues yo entré desde la tarde y yo no vi a nadie. Y ella pues ya nada más se quedó como que su mamá quiso venir a decirle la frase con la que se despedía de ella todos los días. Por medio de otra persona tal vez, pero que quedara esa frase en ella. Nunca, jamás le robes a un difunto. O te puede pasar esto. Andrés solo ha tenido una experiencia paranormal que ha vivido a lo largo de su vida, pero ha sido lo suficientemente extraña para que crea que verdaderamente hay cosas ahí que no se pueden explicar. Resulta que allá por la década de los 80s, él era apenas un estudiante de medicina y le tocó trabajar en el departamento en el que reciben cuerpos y tienen que ir las familias a revisar y checar y declarar que sí es el familiar el que está ahí. Tuvo un caso, solo un caso en el que estuvo muy extraño. En ese tiempo los protocolos del hospital eran muy distintos a los del día de hoy y digamos que en el lugar en el que estaba no era el lugar mejor construido ni arquitectónicamente, ni tampoco a nivel de seguridad ni de sistemas. Te digo todo esto porque ese día en el que le sucedieron estas cosas fue un día que especialmente todo era un caos. Había muchas emergencias, todos los pasillos estaban llenos, se veían personas llegando a mares y era una situación caótica por todas partes. Son alrededor de las 8 de la mañana, está haciendo sus prácticas, acaba de llegar con un café a esta sala donde recibe a los cuerpos y espera a los familiares para que los reconozcan y entonces le tocan a la puerta. Cuando abre, es un tipo que trae una ropa que parece que es algún tipo de asistente o paramédico del hospital. Apenas está por preguntarle el nombre cuando este hombre le pone la mano en el hombro, lo hace hacia atrás, él se da paso adentro de este lugar, camina directamente al cadáver que está en la plancha, un cadáver que ni siquiera Andrés había tenido oportunidad de examinar y de revisar, y entonces se para al lado de él y nada más le dice, ¿cómo friegas y cómo molestas? Aquí está, y le pone al lado de su cabeza un objeto, voltea y se sale caminando. Andrés está atónito, pero como es practicante y no tiene mucha experiencia, no sabe cómo manejar la situación, prefiere no decir nada. Lo que sí es que la curiosidad le gana y se acerca a donde está el cadáver. ¿Qué fue lo que le dejó al lado de la cabeza? Y lo que ve al lado es un reloj muy bonito. No tiene ni idea de lo que está pasando y prefiere no tocar el reloj porque no sabe qué exactamente es lo que acaba de ocurrir ni por qué le dejaron eso ahí. Mejor que más adelante venga gente que ya tiene tiempo en el hospital y le explique, o mejor se va a hacer de la vista gorda, como si él no hubiera visto nada y que esta situación le caiga en las manos de alguien más. Va a avanzar un poquito más la mañana, van a llegar alrededor de las 12 y media de mediodía y entonces vuelven a tocar a la puerta. Una mujer de alrededor de unos 42 años, muy guapa, muy bien vestida y muy triste. Viene y dice que viene a reconocer un cadáver que cree que es de su esposo. Andrés, el único cuerpo que recibió ese día, a pesar que el resto del hospital es un caos, es ese que estaba ahí cuando llegó. Él no le tocó firmar la hoja de llenado, ni siquiera sabe cómo se llama, no encuentra la papelería y le dice, señora, lamento lo que voy a hacer, pero solo tengo una persona para que puedan reconocer y no sé si es su familiar, pero tampoco tengo datos del difunto. ¿Quiere pasar a reconocerlo? Y si no lo es, lo lamento. La señora dice, sí, permíteme verlo. Cuando da el primer paso en el lugar, la señora suspira y al mismo tiempo empieza a llorar y dice, sí es él. Le dice, pero todavía no abro la bolsa. Dice, no, pero yo sé que es él, ese es su reloj. Andrés se queda impactado, va, se acerca al cadáver, abre la bolsa, la señora lo ve y le permite que pase un momentito despidiéndose del familiar. Le pregunta cuando la señora va saliendo porque él está muy impactado por la situación y le dice, discúlpeme que le pregunte, pero necesito tomar apunte de esto. ¿Me puede decir cuál fue la causa que le han dicho del fallecimiento de su esposo y cuándo llegó aquí al anfiteatro y por qué usted está hasta esta hora? La señora le dice, él estaba en el trabajo y parece que tuvo algún tipo de infarto, fue lo que me explicaron. Y dicen que me intentaron localizar, pero como que no actualizó los datos en el trabajo y a mí no me localizó nadie. Como no llegó ayer a la casa, hoy por la mañana estaba hablando a la empresa para que me dijeran dónde estaba y me avisaron que hubo un accidente que tenía que verlos en el hospital y yo ya sabía que venía. Yo sabía que mi esposo padecía del corazón, entonces es algo desagradable, pero no fue una sorpresa. Y entonces Andrés hizo la segunda pregunta, señora, ¿y por qué lo reconoció por el reloj? Dice, porque después de mí, su máxima adoración era el reloj. Tardó mucho en comprarlo, lo llevaba a todas partes, no dejaba que nadie lo tocara, lo trataba prácticamente como si fueran las joyas de la corona. Y sí, y es un reloj caro, no tan caro, pero era su reloj. Y cuando lo vi al lado de él, ya sabía quién era. Dice, gracias por haber respetado sus pertenencias y de hecho,
me permite llevarme el reloj. La chica se regresa, toma el reloj y se va. Y Andrés ahora tiene la mitad del enigma. Ok, esta señora lo reconoció por el reloj, ahora entiendo y ya sé quién es esta persona que está aquí. Y ahora quién fue el primero que vino. Así es que Andrés, el resto de sus prácticas se la pasó preguntándole a todo el personal si lograban ubicar a esta persona, les daba los datos. Es un tipo alto, muy delgado, de dedos también sumamente delgados. La mirada no es como tan agradable, es medio agresivo, es un tipo de pocas palabras, cabello negro, mirada profunda, tez blanca. Y entonces, de repente, algunos le daban unos nombres, otros les daban otros nombres, le decían que era cierto médico, que era cierto paramédico. Total que no daba con él. Y justo una semana antes de salir de sus prácticas, sí logró dar. Y sí era un paramédico del turno que era nocturno. Y parece que él, después del evento que tuvo con este sujeto y lo del reloj, pidió el cambio ese turno, por eso no lo localizaba. Lo estuvo buscando en todos los turnos de día para que coincidieran las horas de cuando lo vio. Cuando lo ve, se lo topa y el paramédico no reconoce al doctor. Pero el doctor lo reconoce al instante al paramédico. Y Andrés le dice, oye, yo sé que no te acuerdas de mí, pero sí te acuerdas del reloj que dejaste ahí abajo. Y entonces el hombre le dice, no me reportaste, ¿verdad? Y le dice, no. Yo era el que estaba ahí, no hay problema, pero quiero que me cuentes qué pasó. Estuvo muy raro, no me ha vuelto a pasar algo así. Dice, mira, no te quieres enterar de algunas cosas, así es que no te voy a dar detalles. Pero digamos que aquí, si a alguien le va mal en la ambulancia, pues no llegan todas sus pertenencias, se nos pierden en el camino, se caen de la ambulancia. Espero que me entiendas. Dice, y se le cayó su reloj en mi bolsillo. Pero en la noche, cuando llegué a la casa, soñé que él me levantaba. Dice, y estaba soñando, pero él me levantaba y me estrujaba de los hombros y me decía, ese reloj no es tuyo, ese reloj me pertenece. Me levanté asustado, nunca había soñado eso y ya se me habían caído varias cosas de la ambulancia, ya se habían caído en mi bolsillo, nunca había pasado esto. Pero lo que verdaderamente hizo que lo regresara es que estoy seguro y te puedo jurar, cuando me levanté, estoy seguro que él estaba en mi habitación, justo en el umbral de la puerta y me estaba viendo. Nunca me había pasado eso, así es que nada más le dije, mañana voy y te lo regreso, déjame dormir. Dice, mira, no sé si lo soñé o no lo soñé, pero no me ha vuelto a pasar esas cosas y no quieres enterarte de más. Andrés no ha vivido más cosas paranormales en su vida, pero al día de hoy es lo más extraño que vivió justo cuando era practicante. Y con esta historia hemos llegado al final de este clip. Pero no te preocupes porque va a haber clips para ti toda la semana. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.